Esa conquista iba a ser muy distinta, no iba a ser como las anteriores, que era una guerra cruenta, sino que iba a ser en oración. El Señor le promete la tierra santa, la ciudad santa, pero la conquista iba a ser en oración. Por eso el Señor le ordena a Josué que todos los ministros, sacerdotes, ancianos, todos aquellos que legislaban iban a darle vueltas a esa muralla y que durante 7 días fueran dándole círculos, vueltas a esa ciudad, porque el poder de la oración iba a derrumbar esos muros. Y Josué le creyó a Dios y por eso mandaba el arca de la alianza adelante, y cada día todos iban en silencio, en mucho silencio, tanto que el Señor le dio la instrucción que nadie lo sienta, que nadie se dé cuenta. Y durante 7 días tú conquistarás la tierra prometida. Y esto es muy lindo, porque si nos vamos al libro del Génesis, capítulo 1, el Señor crea todo el universo ¿en cuántos días? En 7 días. El número 7 es un signo muy importante, no es algo que nos va a simbolizar un tiempo, no nos simboliza algo temporal. El número 7 para el pueblo israelita significaba el Shabbat, y ese Shabbat significa la plenitud, el haber completado la obra, significaba que era lo máximo logrado. Dios lo crea todo en 7 días, y en 7 días derriba las murallas para que nosotros podamos conquistar esa tierra prometida, porque a Dios nos ha hecho a nosotros libres en el amor de Dios. ¿Cómo nos ha hecho Dios? A ver, duro, ¿cómo nos ha hecho? Libres. Pero el hombre por el pecado se esclavizó, y ninguno de los que estamos aquí presentes puede decir yo estoy libre de pecado, porque quedaríamos burlados. Por eso el Señor, cuando le presentan a esa mujer adúltera, a esa mujer que cometió pecado, Él lo primero que dice cuando la estaban sentenciando era: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y tú y yo hoy somos muy necesitados, porque el pecado nos ha esclavizado, tanto el pecado propio como el pecado de los que tenemos alrededor. Y por eso es tan importante esta experiencia de sanación y sanar nuestra historia, porque de una u otra forma, todos que tenemos acá una historia, todos hemos sido afectados en esa historia, de una u otra forma. Hay un obispo que me encanta leerlo, es norteamericano. Él escribió un libro muy lindo que se llama La vida de Cristo, se llama Fulton Sheen. Y él en la introducción dice que el demonio en los últimos tiempos se va a disfrazar con muchas máscaras, con muchas e infinidad de máscaras, imitando a Cristo. En muchas de ellas aparecerá como un filántropo, haciendo buenas obras, regalando mercaditos, haciéndose ver bueno. En muchas de ellas se va a aparecer como un bienhechor que nos favorece, que nos va a dar vida buena y tranquilidad. Pero en la única manera que el demonio nunca se va a poder aparecer, ni nunca va a poder figurar, es con las llagas de Cristo crucificado. Nunca, porque solamente las llagas de Cristo crucificado muestran el amor tan grande que tiene por nosotros. El demonio no nos ama, el demonio nos odia, nos desprecia. Por eso hace 8 días decíamos que no estábamos peleando contra cualquier cosa. El demonio quiere vernos destruidos, muertos, derribados, porque tiene envidia, porque tiene celos del hombre. El único que se aparece con las llagas es Cristo, porque es el único que es capaz de dar la vida por ti y por mí. Es el único que quiere dar la vida por ti y por mí, nadie más. Por eso hoy estamos aquí congregados, para alabarlo, para adorarlo y bendecirlo,
porque será el único que va a romper y derribar ese muro y va a poder sanar mi propia historia, que en muchos casos ni siquiera mi conciencia es capaz de entender qué ha pasado. Muchas veces obramos de alguna forma y nosotros mismos nos sorprendemos porque no sabemos por qué estamos actuando así. Cuando a veces tengo acompañamiento de parejas, escucho muy frecuentemente y dice: me desconozco. La rabia, la ira que sentí en este momento me hace desconocerme porque eso no soy yo. Y ese sí es usted, ese sí soy yo. Lo que pasa es que fuimos marcados. Pero hoy estamos aquí para que seamos liberados y para poder sanar esa historia de la cual nos ha marcado. El catecismo de la Iglesia Católica nos lo enseña muy claramente. Y nosotros aquí estamos pidiendo, no porque nosotros heredemos los pecados de nuestros padres, de nuestros antepasados. El pecado es personal. ¿El pecado es qué? El catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 400 dice, no lo explica muy bien. Por el bautismo nosotros hemos sido regenerados de ese pecado original. Pero esa experiencia de pecado original que nos hirió no nos va a quitar esa tendencia a pecar, porque estamos heridos y lastimados, y por eso se bautiza, para ser reparados de ese pecado original. Pero yo soy responsable de mi pecado, mi papá es responsable de su pecado. Eso no se me transfiere a mí. Pero el pecado, si nos lo dice el catecismo, deja consecuencias nefastas, tanto en mí como en mis generaciones. Y eso es lo que venimos a pedir, para que el Señor nos repare, tanto de esos pecados que hemos cometido en nuestra historia, como esos pecados que nuestros antepasados cometieron y dejaron esa huella y una marca. Por eso muchas veces nosotros enfermos, por eso muchas veces nosotros con conductas y actitudes contrarias al amor de Dios, en oración descubrimos que fue una herida que fue causada desde mi infancia, que fue una herida que fue causada en el vientre materno, que fue una herida causada en el momento del parto, y a veces no somos conscientes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta la misma ciencia ha venido evolucionando y muchos coinciden en esto. Así como nosotros heredamos de nuestros padres muchas cosas, también espiritualmente heredamos cosas. No estoy pagando el pecado de mi padre, pero sí he heredado cosas de mis padres. Si ustedes me ven a mí y ven a mi papá, van a creer que es mi papá. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos chiquitos. Ay, mira, son ojirrasgaditos, ojipagados. Eso lo heredé ¿de quién? De mi papá. Seguro cuando usted va caminando por la calle y ve a su papá o a su mamá, dice: ve, camina como el papá, o camina como, ve, se para de esa forma como el papá. ¿Y eso de quién lo heredamos? De nuestros padres. De igual manera heredamos conductas de nuestros padres. Eso es increíble. Y yo soy muy analítico y a mí me asombra mucho eso. Cómo incluso personas que no han convivido con sus padres por abandono toman actitudes de sus papás. Eso es increíble. La forma de sentarse, la forma de hablar, uno hereda esas cosas. Pero también genéticamente heredamos muchas cosas. Enfermedades, pecados, claro. ¿Y a usted no le parece muy extraño que en una familia donde hay un asesino, las descendencias también se inclinan al asesinato? No somos determinados a eso, no, pero hay una inclinación hacia ese pecado. Como en muchas familias donde hay hábitos de prostitución, en las generaciones futuras también hay ¿qué? Prostitución. Y eso a veces se hereda o se entrega por las palabras. Recuerdo el testimonio de una mujer que me decía llorando: mire, yo he orado mucho por mis hijos, mucho, porque ese papá desde que yo estaba en embarazo y cuando veía a mis hijos y a mis hijas siempre los maltrató de palabra. Miren cómo implica una palabra. Y les decía a ellos, cuando los regañaba y llegaba borracho a la casa, les decía:
usted es un maldito, usted no va a servir para nada. Y me decía, Alex, es increíble que todo lo que él le decía a mis hijos, en eso se convirtieron. Tengo un hijo en la cárcel que mi esposo, desde que estaba pequeñito, le decía, usted va a ser un ladrón, usted no sirve para nada. Y a él lo capturaron robando. Y ahí está pagando una condena. Como a mis hijas las maltrataba y las insultaba y decían, ustedes son unas que se van a prostituir. Y llorando me decía esta mujer, usted no me va a creer, pero cada una de mis hijas se prostituyó. Y yo hoy lloro y sufro para que el Señor rompa esas cadenas. Y eso es lo que hemos venido acá a orar, a pedirle al Señor que derribe esos muros que tenemos, porque hay cosas que no somos conscientes. Muchas veces vamos a conseguir trabajo y conseguimos el trabajito. Y cuando estamos ya trabajando, ese trabajo que le pedíamos al Señor, estamos trabajando y vienen los problemas. Y muchos me dicen, pero es que yo no sé qué es lo que pasa, pero nadie me quiere. No sé qué es lo que pasa, pero eso es un conflicto con todo el mundo. Y cuando empezamos a examinar y a estudiar la historia, vemos que hay marcas en ese pasado. Problemas de relacionamiento con los demás, conflictos en la misma familia, conductas aprendidas y heredadas. Y eso es lo que tenemos que derribar hoy, porque Dios nos creó muy buenos. ¿Cómo nos creó Dios? Sáquense de la cabeza que somos malos. Dios no nos creó para el mal. Eso es una herejía. Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, nos creó para ser el ¿qué? Por eso en el Génesis dice, nos ha creado a su imagen y semejanza. Que por el pecado destruyamos esa imagen y semejanza es una cosa, pero para eso está la confesión y para eso está el encuentro con Cristo Jesús, para que nos regenere y nos haga hombres y mujeres nuevas. La vida del cristiano es un continuo crecer. No se conforme con lo que es hoy, no. Todos los días tenemos que ponernos de rodillas al pie del Señor para que nos muestre por qué mis relaciones maritales, por qué mis relaciones afectivas, por qué mis relaciones con mis enemigos, con mis amigos, mis relaciones laborales no fluyen como es. Hay que romper eso, porque seguro hay marcas. Es que dígame, mi hermano, si uno fue maltratado toda una vida, ¿qué amor va a dar uno? Se los digo por mi experiencia. Si uno recibió maltrato, golpes, violencia, ¿qué va a aprender uno? A maltratar, a golpear y a gritar. No van a salir palabras dulces. Eso solo se gana ¿en dónde? En la presencia del Señor, de rodillas. Porque Dios sí creo en esto, y Dios quiere esto, que tú y yo seamos sanados para que seamos santos y demos gloria del amor de Dios. Amén. San Francisco de Sales decía, se atrae más moscas con una gota de miel que con un barril de hiel. Óiganlo bien, se atrae más moscas con una gota de miel que con un barril de miel. Por eso nosotros a veces no impactamos en el otro, porque de nuestros labios siempre profieren amenazas, críticas e insultos. Cuando tú cambies ese vocabulario, cuando tú pidas esa gracia al Señor, vas a entender que las personas se acercan a ti es por el amor que Dios ha puesto en tu corazón. Miren el Evangelio, lo que nos dice. ¿Qué nos decía? Misericordia, perdón. Así como el Señor perdonó la deuda de ese hombre, que era infinita, así todos tenemos que perdonar eso mínimo que tenemos que hacer con el otro. Si usted me dice, ¿qué tengo que hacer para derribar hoy esta primer muralla de sanar la historia? Porque el Señor está orando, ¿sí o no? Y está orando tan fuertemente que ya se está cayendo y ya está sola, ¿o no? Amén. Yo lo creo y creo en los signos, y ahí está cayendo, porque el Señor quiere sanar esa historia de nosotros, porque quiere reconfortarnos y recuperarnos para el amor de Dios. Así que con confianza, con mucha oración,
Durante esta semana, por eso le hemos dicho que se inscriban en los canales de Pastoral Familiar Parresía, porque durante esta semana les vamos a enviar los audios para seguir orando por esta situación y esas intenciones que tenemos ahí a los pies del Santísimo. Todo ese equipo de intercesión viene ayunando, orando, porque yo sé que el Señor va a orar milagros acá. Si tu matrimonio está mal, si tu trabajo, si esas situaciones complejas va mal, tranquilo, confía, porque yo sé que cuando culmine esto van a haber milagros asombrosos. Amén. Pidámosle al Señor, porque en estos días que vamos a estar en mucha oración, vamos a estar enviando las oraciones, pidiéndole mucho a los santos arcángeles, tronos, dominaciones y potestades que nos ayuden a liberar esta batalla, que yo sé que muchos luchamos con ellas, muchos luchamos con eso, pero que confiados sabemos que Cristo va a vencer. Entonces yo los invito para que en este momento, con mucha fe, vamos a pedirle al Señor que derribe esta primera muralla en nuestro corazón, solo a los pies de Jesús, en lo ordinario, en lo simple, en nada estrepitoso. Mis hermanos, Dios actúa tan simple y tan sencillo, y a veces complicamos tanto las cosas. Un hombre tenía al hijo de su criado muy enfermo. Este hombre era el jefe de todo un cuartel romano. Y seguro al ver que este pequeñín no mejoraba, y al ver que Jesús allá en Cafarnaúm estaba haciendo tantas obras y prodigios, él dijo en su interior: hay esperanza para esta enfermedad de muerte.